A veces pienso que mi vida, tan ordenada y tan estrictamente organizada, empezó a desmoronarse el día en que decidí contratar a un jardinero para mi casa. Tenía 30 años, dirigía una empresa enorme, movía cifras que mareaban a cualquiera, pero llegaba a mi propio hogar sintiéndome extrañamente sola. Mi casa siempre estaba impecable, silenciosa, casi demasiado perfecta. Quizá por eso acepté la recomendación de contratar a alguien que cuidara los jardines, porque el exterior lucía tan vacío como mi interior. Él llegó sin pretensiones, un hombre sencillo, acostumbrado a trabajar con las manos, al sol, a la tierra. Le preparé una habitación independiente dentro de la propiedad, algo pequeño, pero cómodo. No imaginé que su presencia empezaría a alterar el equilibrio tan rígido que había construido para protegerme de cualquier sorpresa. Al principio lo veía solo de lejos, inclinado sobre los rosales, revisando el riego, podando con una paciencia que no entendía cómo podía existir en alguien tan joven. Yo, en cambio, vivía corriendo entre reuniones, decisiones, contratos, como si mi vida fuese una carrera que no podía detenerse. Pasaron semanas y cada día encontraba algo diferente en él. No algo evidente. No era su apariencia, ni su forma de caminar, ni siquiera su sonrisa discreta cuando me saludaba al cruzarnos en el jardín. Era otra cosa, una energía extraña que empezó a instalarse silenciosamente dentro de mi rutina. Yo, que siempre controlaba cada movimiento, cada palabra, cada detalle, empecé a darme cuenta de que mi mirada lo buscaba incluso cuando intentaba concentrarme en otras cosas. Una tarde todo cambió. Volví a casa antes de lo habitual, cansada después de una jornada interminable. Caminé hacia el pasillo que llevaba al baño de invitados sin ningún motivo especial. No escuché nada al principio, solo un leve crujido, apenas perceptible. Y entonces lo vi. A través de la puerta entreabierta, él estaba allí, totalmente ajeno a mi presencia. Lo que hacía era íntimo, algo que no debería haber visto, algo que me dejó paralizada por unos segundos. No fue por pudor, ni por sorpresa. Fue por la sensación extraña que me recorrió el cuerpo, como si hubiese irrumpido en un momento prohibido, pero también profundamente humano. Cerré la puerta con suavidad y di unos pasos hacia atrás, tratando de ordenar mis pensamientos. Yo, que siempre tenía respuestas para todo, no sabía qué sentir. No sabía si debía molestarme, avergonzarme, ignorarlo o hablar con él. Y esa última idea se quedó atrapada en mi mente. Hablar con él. Entender qué había detrás de esa escena, de su soledad, de la mía. Esa noche no pude dormir. Escuchaba ruidos mínimos en la casa, pasos suaves, quizá los suyos. Pensaba en cómo él vivía allí, tan cerca y tan lejos de mí al mismo tiempo, como compartíamos el mismo espacio sin realmente conocernos. Me di cuenta de que algo había empezado a moverse dentro de mí, algo que llevaba años inmóvil. No sabía si era curiosidad, atracción o simplemente la necesidad de sentir que en mi vida aún existían cosas impredecibles. A la mañana siguiente tomé la decisión. Tenía que hablar con él. No para reprocharle nada, sino para romper la distancia que la vida me había impuesto durante demasiado tiempo. No imaginaba entonces que aquella conversación cambiaría mucho más que mi forma de verlo. Cambiaría todo. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa, como si la casa misma intuyera que algo estaba a punto de cambiar. Me levanté antes de que sonara el despertador, algo que no me pasaba nunca, y caminé por el pasillo con una sensación rara en el pecho, una mezcla de inquietud y determinación. Había decidido hablar con él, aunque aún no sabía cómo empezar ni qué palabras usar. Yo, acostumbrada a dirigir a cientos de empleados sin dudar, temblaba ante la idea de una conversación con un solo hombre. Lo encontré en el jardín, revisando el riego como hacía cada mañana. Todo parecía normal en su rutina, como si nada hubiese ocurrido el día anterior. Pero yo no podía mirar la escena con los mismos ojos. Sabía que cargaríamos con un secreto compartido, aunque él aún no supiera que yo lo había presenciado. Me quedé observándolo unos segundos, estudiando sus movimientos tranquilos, intentando entender por qué me costaba tanto controlar mis pensamientos. Cuando por fin me acerqué, sentí un pequeño nudo en la garganta. No suelo permitirme mostrar vulnerabilidad, ni siquiera ante mí misma, pero aquella situación me desarmaba.
No quise mencionar directamente lo que había visto, así que empecé con algo general, una excusa, un comentario sobre el trabajo, la casa, cualquier cosa que me permitiera medir su reacción. Él me escuchaba con esa calma silenciosa que siempre lo caracterizaba, esa forma de estar presente sin invadir, sin reclamar nada. En un momento, mientras hablaba, noté algo en su mirada. No sé si fue intuición o simplemente un reflejo, pero tuve la impresión de que él sospechaba que yo sabía más de lo que estaba diciendo. No parecía nervioso, más bien parecía atento. Como si esperara que yo cruzara una línea que él no se atrevería a cruzar primero. Esa percepción me hizo sentir un calor inesperado en el pecho, un pulso extraño, casi juvenil. Impropio de una mujer que dirige una empresa y que lleva años viviendo dentro de un calendario milimétrico. La conversación terminó siendo más larga de lo que imaginé. Sin darme cuenta, le hablé de cosas personales, de la presión constante, de la soledad que a veces sentía incluso rodeada de gente. Él escuchaba sin juzgar. Era una sensación nueva, refrescante, casi peligrosa. Cuando terminó su turno y regresó a su habitación, me quedé sola en el jardín, mirando el cielo. Me di cuenta de que en cuestión de minutos le había contado más de mi vida que a algunas personas con las que llevaba años trabajando. Esa tarde, cuando regresé de la oficina, encontré la puerta del baño de invitados entreabierta. Esta vez no había nadie dentro, pero la imagen del día anterior volvió a mi mente con una claridad inquietante. Me di cuenta de que quería entenderlo, quería romper la distancia. No quería que aquel momento quedara suspendido en el aire como un secreto incómodo. Decidí acercarme a su habitación. Toqué la puerta sin pensarlo demasiado. El corazón me latía más rápido de lo normal. Cuando abrió, vi sorpresa en su rostro, una mezcla de respeto y tensión. No necesité muchas palabras. No sé cómo ocurrió exactamente, pero en ese instante la conversación se volvió íntima, no por lo físico, sino por lo emocional. Hablamos de límites, de soledad, de necesidades humanas que nadie se atreve a confesar. Era una sinceridad que yo no había experimentado en años. Fue ahí, en esa habitación sencilla, con la luz tenue filtrándose por la ventana, donde todo cambió. No hubo gestos explícitos, nada que rompiera la decencia, pero sí una cercanía que ninguno de los dos pudo detener. Algo en mi interior cedió, algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Sentí una conexión inesperada, como si la vida me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad para sentir algo real. Cuando salí de su habitación, supe que ya no habría vuelta atrás. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos suaves de la casa, intentando entender en qué momento mi vida, tan estrictamente organizada, había cambiado de rumbo. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su mirada, esa mezcla de timidez y deseo contenido que me había desarmado más que cualquier palabra. Sentía algo que no quería nombrar, porque ponerle nombre lo haría demasiado real, demasiado irreversible. A la mañana siguiente me levanté con una claridad extraña, como si mi cuerpo supiera la verdad antes que mi mente. Caminé por la casa con pasos lentos, observando cada rincón como si fuera nuevo. La sensación de control que siempre me había guiado se había evaporado, y en su lugar había una calma inquietante, un silencio que no me incomodaba. El jardín se veía distinto, más vivo, más presente, y comprendí que él tenía mucho que ver con eso. Lo encontré trabajando cerca del seto lateral. El sol de la mañana caía sobre sus hombros, haciendo brillar pequeñas gotas de agua que habían quedado atrapadas en las hojas. Me acerqué sin prisa, sin esconder mis intenciones. Él levantó la vista y lo entendió todo sin necesidad de palabras. Fue un momento simple, pero cargado de una intensidad que ninguno de los dos intentó disimular. Esa mañana hablamos con más sinceridad que nunca. No de la escena que había iniciado todo, sino de lo que habíamos descubierto el uno en el otro, él, un refugio inesperado, yo. Una mujer que llevaba demasiado tiempo fingiendo que no necesitaba compañía. Sentí que me veía como nadie me había visto en años, sin la máscara de directora, sin el peso de las decisiones, sin la coraza que había construido para sobrevivir al mundo empresarial. Me veía como mujer, simplemente mujer, con dudas, deseos, miedos y anhelos tan humanos como los suyos. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, en medio del jardín,
hablando de nuestras vidas, nuestras rutinas, nuestras heridas silenciosas. No hubo prisas, no hubo torpeza, no hubo nada inapropiado. Solo una cercanía que crecía con una naturalidad casi peligrosa. En un momento él tocó mi mano, apenas un roce, un gesto tímido, y sentí que el corazón me daba un vuelco. No era un gesto pasional, sino uno de respeto, de cuidado, como si temiera romper algo frágil dentro de mí. Las semanas siguientes fueron diferentes a todo lo que había vivido. La casa dejó de parecer un museo silencioso y se convirtió en un espacio vivo. Compartíamos desayunos improvisados, conversaciones nocturnas al lado del jardín, miradas que decían más que cualquier frase. Nunca cruzamos ciertos límites físicos, no por miedo, sino porque la conexión emocional era tan intensa que ninguno de los dos quería arruinarla apresuradamente. Él respetaba mis tiempos, yo aprendía a soltar los miedos. Una tarde, después de una reunión particularmente agotadora, regresé a casa y lo encontré esperando cerca del porche. Me ofreció una taza de té, algo que jamás habría imaginado recibir de alguien que técnicamente trabajaba para mí. Fue en ese momento cuando entendí que ya no era cuestión de roles, ni de jerarquías, ni de normas sociales. Éramos dos personas que se habían encontrado en un momento crucial de sus vidas. Mientras bebíamos el té, el cielo empezaba a teñirse de tonos dorados. El silencio entre nosotros era cómodo, casi necesario. Y entonces lo supe. Supe que lo que había empezado como un incidente incómodo se había convertido en una historia inesperada, una historia que no buscaba aprobación ni explicación. Era mi historia. Nuestra historia. Y, por primera vez en muchos años, no sentí miedo de lo que pudiera venir después.